Muy buenos días, bienvenidos al canal de la Secretaría de Extensión Académica de CLATOP. Es un encuentro que hacemos todos los meses, leemos un trabajo publicado recientemente entre los compañeros y compañeras de la certificación latinoamericana en oncología veterinaria de todas las generaciones. En este caso vamos a leer un trabajo muy interesante. Eh, Antes aclaro las vías de comunicación. Para aquellos que quieran comunicarse es infoclatop.com. En las redes sociales es lo mismo. En todas las redes sociales Clatop OK y la página web es clatop.com. Este es el trabajo. ¿Bien? Es un trabajo publicado este año, en abril. Ahí pueden hacer el QR, pueden descargar el trabajo y si no, cuando vean grabado este video, en la descripción aparece lo que ven ahí arriba, el HTTPS, y ustedes pueden descargar y leerlo. Recuerden que la ciencia es una empresa compartida y eso es algo extraordinario. ¿Qué es este trabajo y de qué se trata? Es el manejo del dolor perioperatorio para las cirugías de los tumores de mama, ¿no? Entonces, de alguna manera es una revisión y tenemos a los compañeros que nos han acompañado para hacer esta revisión bibliográfica, que es el doctor Rodi Cubero, del norte de nuestra Latinoamérica, de Costa Rica, y el doctor Sebastián Fernández, de Uruguay. Estamos en el sur. ¿Cómo están, Rodi? ¿Cómo están, Hola, hola Sebastián? Martín, ¿qué tal? Un saludo fraterno a vos y a todos los presentes y bueno, a los que escucharán la charla por acá. Totalmente. Muy bien. También Acá tenemos trabajando. trabajando, exactamente, trabajando, corriendo como para hacer. Tenemos a la doctora Ana Paredes desde Ecuador, también oncóloga certificada. Tenemos, nos visita también Ana Lilia y también tenemos a Josué Cortés desde México, que está ya prácticamente a punto de dar su examen en diciembre. También está Cristian Jaramillo, tenemos a Lilian Martínez. ¡Wow! ¿Cuántos colegas? Muy bien, bienvenidos a todos. Todos van a participar de estos tumores, de esta introducción a este trabajo, que básicamente leo la introducción y después los dejo a ustedes. Tumores mamarios, ¿por qué es importante? Porque son las neoplasias hormonodependientes más frecuentes en perras y la mastectomía es el tratamiento de elección. Eh, ¿Y qué comenta? Causa dolor, y miren qué interesante, moderado a severo. Es una cirugía. No sé, Rodi, en tu experiencia, si de todas las cirugías, tú que estás en el tema quirúrgico, eh, ¿en qué escala lo puedes ver en la práctica de dolor, de Claro, causa? yo creo que es importante también Mm, recalcar el tipo de mastectomía que se realizará, mm, ¿verdad? Porque pues no es lo mismo que hacer una exéresis, digamos, vamos a ver, las famosas nodulectomías, ¿verdad? ujú, Que ya hacer una mastectomía de toda la cadena mamaria unilateral o hacer exéresis radicales, ¿verdad? Entonces, evidentemente, eh, a mayor cantidad de superficie a trabajar, pues así va a ser la sensación eh, nociceptiva, ¿verdad? Entonces, yo creo que es importante siempre recordar que el control del dolor no es solo un tema también de bienestar desde el punto de vista oncológico, sino que tiene implicaciones inmunológicas y oncológicas también. ahí está. Que es algo que muchas veces no se tiene presente. Como aquí Exactamente, dice, afecta la respuesta inmune y puede favorecer la diseminación tumoral, ¿no? Es decir, exactamente, wow. exactamente. Aquí habla también, que lo estamos discutiendo antes de grabar, el reconocimiento del dolor, ¿no? A través de las escalas y el manejo del dolor. Y algo que a mí personalmente, no sé, Sebas, cuando has leído el trabajo, a mí me llamó, no siendo cirujano, la atención esto de estrategias multimodales, ¿no? De combinar fármacos o técnicas con mecanismos diferentes para lograr Sí, sí. mejor. Realmente nunca me hubiera imaginado que haya tantas La, herramientas. No sé Ah, qué opinas. la semana pasada, Sí. hace 2 o 3 semanas, para que se hagan una idea, hubo un congreso de alergiología y también de anestesia en Francia. Y en realidad el foco, o sea, lo que viene para adelante un poco es el imaginarse cirugías que, digamos, no utilicen gases inhalados y
por una cuestión de contaminación ambiental, de costos de las cirugías, de manejo y fundamentalmente también por el impacto que tienen los gases inhalados en el sistema inmune, pero, pero digamos como que el futuro es el uso de, maximizar el uso de los bloqueos anestésicos como pilar fundamental de la estrategia del control del dolor, por un lado, y, y eso combinado con el uso de terapia analgésica prequirúrgica en los tiempos que los fármacos requieren Los para acción. la acción. Para alcanzar, sí, este nivel sérico. Exacto. Y nosotros, digo, claramente, digamos, como pasa un poco en Latinoamérica, que a veces venimos, depende del país, pero muchas veces venimos algún año atrás, digamos, de alguna manera siguiendo las tendencias, pero claramente un poco el futuro va para ahí. De hecho, en la práctica, bueno, Rodi lo sabe muy bien porque ejerce como cirujano también y fundamentalmente en la práctica oncológica, bueno, sin duda es donde estas estrategias multimodales indudablemente te cobra un poco más de sentido y de interés en términos del impacto que tiene el manejo del dolor en el desarrollo de la propia enfermedad. Exacto. Y ese 24 ahí grande es porque han revisado 24 años de estudios sobre fármacos y técnicas analgésicas. Realmente es muy interesante este trabajo. Aquí, este es solamente destaco ahí marcado en el abstract, es la parte Ujú. que inicia, que el meloxicam reduce, fíjense, el uso del meloxicam reduce todo lo que son los cambios cardiovasculares, ¿no? Sin afectar la función renal y combinado con gabapentina, disminuye la necesidad de analgésicos o opiáceos de rescate. Es como que, también lo estábamos conversando, ¿no, Rodi? ¿Qué sería esto, analgésicos de rescate? Claro, sí, es Com- algo muy interesante, sí, sobre todo de pensar por el tema de que, bueno, un analgésico de rescate es este fármaco que tenemos que utilizar para mitigar el dolor, porque vamos a ver, lo que se está utilizando no está alcanzando, mm, no nos está alcanzando para reducir el estrés que está pasando el animal por dolor. Entonces necesitamos dar un fármaco extra que muchas veces es un opio, ¿verdad? Y fíjate, y lo pongo, porque ahora vamos a ver, es increíble viajar dentro de este paper, que es bien extenso, con unas tablas increíbles, que vamos a poner algunas, pero ustedes lo pueden descargar y ver las tablas de todos los fármacos, todas las combinaciones, pero con el simple meloxicam y gabapentina han logrado reducir el uso de opioides. Entonces, tal vez algunos colegas que no hacen oncología, no hacen cirugía como ustedes, pueden decir, bueno, por lo menos tengo que manejarme con esto en mente para, para trabajar. ¿Quieres leer qué materiales y métodos han utilizado, Rodi? Adelante. Sí, bueno, Sí. realmente para este trabajo, bueno, los autores lo que hicieron fue hacer una búsqueda bibliográfica que se realizó eh, de forma exhaustiva sobre el tratamiento perioperatorio en las mastectomías caninas. Entonces, como base de búsqueda, lo que ellos hicieron fue poner pues mastectomía regional, unilateral, ¿verdad? Analgesia, antinocicepción, ¿verdad? Y los criterios de exclusión que ellos tomaron fueron revisiones y simulaciones de estudios cadavéricos editoriales, resúmenes de congresos, etcétera, ¿verdad? Han sacado Eh, eso, ellos han sacado los trabajos exactamente, esos que fueron eran los así. criterios que excluyeron, correcto. Súper. Eh, este es lo que justo estaba diciendo Sí, Sebas, Exacto, básicamente en relación a lo anterior, al el mundo. método, a los materiales y métodos, digamos, los Sí, criterios sí, en los cuales vuelvo para atrás. Sí. lógicamente lo que busca esto es poder comparar, de alguna manera, tener un elemento que permita comparar los resultados y que básicamente hable no de situaciones puntuales, sino de trabajos, digamos, que valoraron particularmente sobre una población el impacto de una u otra estrategia analgésica, ¿verdad? Ujú, Eso es importante porque muchas veces nosotros leemos papers que en realidad relatan protocolos analgésicos eh, digamos, y nos dejan dudas en relación a si esos protocolos analgésicos son extrapolables a la población. Me acuerdo clarito cuando empezamos a ver ujú. los primeros ensayos
de uso de metadona, por ejemplo, bueno, en esos momentos los ensayos eran también muy puntuales y dejaban dudas en relación al uso, a la extrapolación en general, y de hecho nos pasó que en el momento que la empezamos a usar a la metadona tuvimos algunos efectos indeseables, bueno, en particular me acuerdo clarito que habíamos leído el uso de un protocolo con metadona y cuando repetimos el protocolo, en realidad tuvimos pacientes con unas taquipneas que nos pegaron un susto pero Grande, proverbial. grande. El Rodi Ah, hace que sí, pero porque él ya le pasó también. claro, sí, sí. Aprovecho para dar la bienvenida también a la doctora Rebeca, a Edu, a Brenda, que están acompañándonos en esta grabación en vivo, realmente muy bueno. Bueno, ya hemos mencionado a Josué, a Cristian, a Ana, a las dos Anas, Ana Lilia y a Ana Paredes. Este es el árbol, es lo que más nos sorprendió, ¿no? De alguna manera, lo que no estamos en el tema de cirugía, ¿cómo sería de tumores mamarios, tratamiento de las mastectomías y la palabra clave de este paper? Yo creo que es multimodal, ¿no? Multimodal. ¿Quieres como decir, Sebas, las tres grandes áreas que tú ves aquí porque después se va desgranando cada una. Sí, en Tenemos, realidad sí, la estrategia, la sí, aproximación multimodal, sí. que a veces es el concepto que se utiliza muy frecuentemente, pero a veces se utiliza mal, ¿no? Lo multimodal son la combinación de técnicas que tienen por objetivo, lógicamente en este caso en el manejo del dolor, reducir lógicamente las sensaciones dolorosas y el impacto negativo del dolor en la patología y en el paciente, ¿tá? Pero siempre pensando en la combinación de estrategias que combinen mecanismos de acción diferentes, complementarios y administrados en los tiempos en los cuales permiten las drogas, digamos, los tiempos que requieren las drogas para ejercer su acción. Y en realidad en el concepto que también debería quedarnos es que la aproximación o los protocolos de analgesia multimodal obligatoriamente deberían significar reducciones de dosis, ¿ah? Es decir, reducciones de dosis que en la combinación maximicen el resultado, es decir, el efecto clínico, y que por el otro lado disminuyan la probabilidad de los efectos adversos de cada una de esas drogas. Entonces, ese concepto de que tiene que significar reducir dosis, la aproximación multimodal, y que tienen que ser combinaciones de, de mecanismos de acción diferentes. Por ejemplo, antes pensábamos que en realidad la dipirona no era COX-1 y lo solíamos combinar con los COX-2, que hoy sabemos que en realidad combinar dipirona con un COX-2 en realidad es sumar acción del mismo mecanismo de acción. Entonces, es ese concepto de que la analgesia multimodal tiene que buscar bloquear las vías del dolor en distintos momentos, en distintos pasos, es un poco la base de esto. Y por eso plantea esto de la analgesia sistémica, la analgesia locorregional como los dos pilares fundamentales, y agrega al trabajo una revisión sobre los resultados que hay con terapias alternativas o con lo que se llama terapia integrativa, ¿no? Sí, y tienes ahí los transdérmicos, los sistémicos serían en el cuadro de la izquierda, sería lo que es sistémico, que se absorben a nivel sistémico, y después, fíjate, como en el centro como mencionabas, del universo Eh, lo que es lo local, ¿no? es Con, que es lo que con, se viene sí, a con futuro. cinco áreas. Cinco áreas. Yo cuando vi por primera vez TAP, yo digo, ¿qué es? Ahora lo vamos a ver, pero ¿de dónde viene eso de TAP, ¿no? El bloqueo TAP, vamos a verlo. Em, ¿Quieres empezar con lo más conocido, Rodi? Con lo que es la Claro, analgesia sistémica, ¿no? claro. Eh, bueno, la analgesia sistémica evidentemente es la administración de analgésicos, pues justamente como su palabra lo dice, por vía sistémica, intramuscular, subcutáneo, oral, ¿verdad? Con el fin de controlar justamente el dolor perioperatorio, ¿verdad? Y tenemos en la analgesia sistémica, pues grandes grupos de medicamentos que nos pueden ayudar a reducir justamente el dolor y la inflamación postoperatorio. El primer gran grupo probablemente vaya a ser los AINES, ¿verdad? Justamente que son la base del manejo analgésico en la gran mayoría de las latitudes del mundo.
que reducen la inflamación, que reducen el dolor y la respuesta justamente neuroendocrina que está teniendo al estrés el animal, ¿verdad? Por el procedimiento quirúrgico. Además, pues hay evidencia de que inhiben procesos relacionados a la progresión también tumoral. Entonces, esto yo creo que los hace como un pilar fundamental en la terapia analgésica sistémica, ¿verdad? Eh, Una sí, pregunta por ignorancia, Rodi. ¿Cuándo en tu día a día elegir Meloxicam o Robenacoxib? ¿Qué, qué utilizas como para elegirlo? ¿Lo mismo vamos a ver, Sebas? yo Sí, creo que es que sí, también a nivel latinoamericano, sí, siempre el tema del costo es algo que se debe de considerar. Quizá el Robenacoxib, a pesar de ser una molécula formidable, quizá tiene un costo un poco más elevado. Entonces, vamos a ver, uno siempre debería recomendar lo mejor, no importa a costa del bolsillo. Ahora bien, entra la otra parte, ¿verdad? Porque uno puede recomendar siempre lo mejor, pero el poder adquisitivo de los tutores no siempre da para que se lleven lo mejor. Entonces, el meloxicam a mí me parece que es una gran herramienta como molécula, ¿verdad? Y que además, viendo justamente este paper y como lo comentábamos ahora, eh, nos puede ayudar a paliar en muchas situaciones el dolor prácticamente que al nivel del Robenacoxib. La verdad que en este apartado de la analgesia sistémica me llamó mucho la atención que no profundizaran un poco en dos analgésicos sistémicos que para mí son excelentes y son de uso frecuente, como el carprofeno y el ketoprofeno. ahí O lo sea, hablaba, ahí lo hablaban en el chat, exacto, no exacto, entiendo o sea, indudablemente que está muchas veces el lugar donde los artículos donde se generan las investigaciones. Es como la ausencia de la electroquimioterapia claro. en muchos Claro, reviews que no toman en cuenta lo que se hace en América Latina. Entonces, pero en particular, no, digamos, si me pongo a mirar un poco lo que dice el review y lo comparo con la práctica clínica diaria nuestra, ketoprofeno y carprofeno en caninos es bastante más frecuente usado que otras alternativas, o por lo menos es lo que usamos más, y meloxicam en gatos, ¿no? O sea, les diría que de cada 10 perros que vienen al policlínico aquí, pacientes oncológicos, entre firocoxib por vía oral, pero en esta analgesia sistémica, acá en versión inyectable, el carprofeno y el ketoprofeno es lo que más usamos. Fíjate, Y en esto gatos es algo que meloxicam. es lo que decís, Sebastián, es así. Al ir leyendo todos los meses estos papers, vamos viendo cómo uno tiene que ver de dónde viene, cómo se hace, cuál Claro, es decir, porque realmente uno dice, tres AINES, es como que claro. es Entonces, decir, Meloxi, Rovena y Dipirona. Y aquí combina, ¿no? La analgesia sistémica, por supuesto, es un súper resumen, ustedes pueden claro. luego leer exhaustivamente el paper. ¿Cómo sigue, Rodi, con la GABA y el Meloxicam que mencionaba en el abstract, ¿no? claro, justamente. Entonces justamente este tema, que era lo que comentábamos ahora de la gabapentina más el meloxicam, cómo se potencia ese efecto analgésico y se reduce. Esto es algo muy importante que nos llamaba justamente la atención, que reduce la necesidad de opioides hasta un 44%, que para mí eso es muchísimo. Pero una pregunta, Rodi, ¿vos ves eso en la clínica? Vamos a ver, lo que sucede es que yo te voy a comentar como mi Mm, experiencia. Eh, ahora, en gran parte de los lugares en donde yo realizo cirugía, tengo la salvedad de que sí. eh, tenemos un compañero o una compañera eh, que nos apoya mucho en el tema de los bloqueos y de la analgesia como tal, Sebas. Entonces, muchas veces uno lo que hace es como dar el chequeo, digamos, justamente de la cirugía, y muchas veces el paciente se ve sin dolor clínico. ¿Qué es lo que pasa? Que estas terapias vienen más de la mano o aplicadas por el compañero que está
brindando la anestesia y la analgesia posoperatoria que prácticamente que del departamento de cirugía como tal, ¿verdad? Ellos nos ayudan con estos Sí. bloqueos, como decía Martín, este TAP, bloqueos Te interfaciales, entiendo, mm, o nos te entiendo. hacen los splash, o digamos, dicen bloqueo como en splash, digamos que es como el lecho cruento, ¿verdad? Y ellos, pues, administran Yo te- así de forma directa en la herida, ¿verdad? Ahora bien, a mí me parece que por las bondades que tiene la molécula de gabapentina como a nivel de dolor neuropático, me parecería que tiene mucho sentido si se, si se, si se utiliza de forma conjunta con el meloxicam en la reducción de opios. Por lo que te digo, como por las bondades que tiene una molécula y que tiene sí, la otra, ¿verdad? Ahora bien, también creo que es importante a la hora de contemplar el manejo correcto del dolor, también la sí. técnica quirúrgica. Digamos, cuánto Bueno, se por eso. maltrata al Eso animal. es lo que te iba a decir yo cuando vos me mencionás que te llama la atención, porque te parece muy bueno el dato de la reducción de los rescates. ¿Por qué? A mí me parece muy atinada la combinación de gabapentina y meloxicam, teniendo en cuenta los tiempos que cada uno de los dos necesita para ejercer su acción. Porque digo, nosotros estamos acostumbrados a utilizar muchas veces los AINES 15 minutos antes de que entren a la cirugía y va a empezar va a empezar a tener acción ese AINE 2 horas después de que vos ya lo operaste. Entonces, Ujú. entonces, digamos, como que también tenemos que asumir que muchas veces usamos la analgesia en forma no adecuada en términos de los tiempos, no en términos de las dosis, Claro. sino en términos de los tiempos. Me parece muy buena la combinación. Ahora, yo no me acuerdo de memoria el paper que analizó la combinación en términos de el impacto sobre la reducción de la necesidad de rescates analgésicos postquirúrgicos. No, no me acuerdo exactamente, pero uno de los factores que yo veo, yo ahora estoy del otro lado, casi no opero, no tengo ganas de operar, estoy como en una especie de negación con la cirugía, pero sí estoy mucho más dedicado a la anestesia y a la analgesia, y lo que veo, como los pacientes que yo duermo, eh, se operan más de un colega, yo veo una incidencia del volumen de rescates analgésicos necesarios en relación al cirujano que opera Claro. y al manejo de los tejidos. Entonces, por eso digo que me llama la atención que la asertividad de esta reducción, cuando en realidad no me acuerdo estrictamente, pero creo que el paper no toma en cuenta el factor manejo de los tejidos en la cirugía. O sea, Sí, claro. A mí probablemente me muchos de parece. los pacientes que pasan con este formato de gabapentina y meloxicam, si el cirujano no es un cirujano oncológico, probablemente termine siendo, o no es un cirujano, porque no nos tenemos que olvidar que operadores habemos muchos y cirujanos pocos, ¿no? Ujú. Entonces me parece que el rescate analgésico está. Lo otro que me llama la atención de este slide y de la terapia analgésica es que se siga mencionando al tramadol como una alternativa en caninos. Me llamó poderosamente la atención porque en realidad, digamos, creo que hoy, no sé, no sé qué queda para demostrar que en caninos el tramadol no sirve pura y Sí, exclusivamente es muy poco. sirve Sí, por como decir, es muy poco modulador, por decir nada. sí, como modulador de la recaptación a nivel sináptico, pero no tiene efecto analgésico en perros. Aquí te dice, te agrega al tramadol que dice moderada, por ser generoso. Metadona proporciona mejor control del dolor y estabilidad. Y el fentanilo y remifentanilo, efectivos en analgesia balanceada, pero requiere monitoreo cardiovascular. Y fíjense, estamos hablando de la sistémica, ketamina, lidocaína y maropitán. No sé si la han usado alguna vez esta combinación. Básicamente el maropitán, que, que sería el antivomitivo, ¿no? Que uno lo tiene en la cabeza, Claro. bloqueando la sustancia P. No sé si lo han usado como analgésico así, para Vamos a hiperalgesia. ver, Sí. como un analgésico, yo en lo personal, pues no. Pero sí es de rutina aplicar
Maropintán, digamos, por un tema de todo animal que va quirúrgico, usualmente se le administra, ¿ok? Que ahora cada vez le atribuyen más bondades a la molécula, ¿verdad? Porque me parece que es una molécula que está en estudio constante, entonces, y pues no me sorprende que ahora también tenga pues una bondad analgésica, ¿verdad? A mí en lo personal, me parece que ya habían estudios que asociaban el maropintán, me parece que era con dipirona y demás, y para el dolor visceral y esto, ¿verdad? Pero, como te digo, Mm. vamos a ver, nosotros de rutina siempre lo aplicamos y no me sorprende pues que ahora, como le digo, se le pueda atribuir efectos beneficiosos frente al dolor, ¿verdad? Sobre todo, como dice usted, Es, por la inhibición de la Sí, sustancia PEM. el sí. maropitán es como el aloe vera, ¿no? O sea, todos los días le descubren una... Pero a mí me sorprendió que ya venga, porque de hecho en el chat están diciendo en infusión, es decir, la doctora Analia dice, Claro. lo he puesto en el dren de Bueno, instilación en la ese herida, sí es ¿no? un dato que a mí me llama la atención. Y Sí. el segundo dato que me llama la atención es que hay algunos trabajos o algunas prácticas de uso del maropitán que son un poco llamativas, como por Mm. ejemplo la infusión continua del maropitán. Exacto, que Tiene decía ningún aquí Cristian sentido, también, sí. no tiene ningún Eh, sentido desde el punto de vista farmacocinético, no tiene sentido, digamos. O sea, en realidad el maropitán, utilizarlo en un goteo no tiene, digamos, estás gastando maropitán, digamos, Esto es lo definitivamente. que decía también Cristian, que es muy costoso. Muy Claro, co- o sea, es claro, muy claro, costoso claro. y se usa mal a veces, ¿no? Pero no Pero sé, a mí sí. cuando salieron los trabajos de maropitán con su impacto como analgésico visceral, un poco me llamó la atención también el N de los trabajos. Mm, Entonces me parece que hay algunas cosas que capaz que deberíamos relativizar, porque no vaya a ser cosa que alguien crea que porque acá tenemos que hacer una veterinaria más económica, no creemos en el maropitán por eso, pero me parece que requiere como más evidencia como para decir sí. que efectivamente el maropitán debería estar incorporado sí o sí en un protocolo de analgesia multimodal, ¿no? Sí, a mí me llama atención porque lo tenía, no sé si me equivoco, lo tenía más como en gatos, ¿no? ¿No, Sebas, que también estuvo, el maropitán como analgesia Los visceral más... trabajos que hay, Sí. claro, los trabajos que hay son pocos Mm. y los pocos trabajos que hay son con un N. O sea, la estadística le da significación estadística a 4 pacientes, ¿no? Pero me parece que es un temita, es un Ujú. tema, digamos. Yo uso Conclusión, o sea, bastante perdón, sí. maropitán, uso bastante en los pacientes que van a cirugía, lo uso, Ah, pero ok. suelo utilizarlo con la cabeza pensando en la acción antiemética y antinauseosa antes que... Incluso Ajá, que ahora les diría que hasta prefiero el ondansetron, como que le Más da para. como antinauseoso. como antinauseoso y antiemético. Ujú. Le empecé a agarrar más cariño al ondansetron y además sale mucho más barato. Aquí concluye esta partecita de la rama, ¿no? De lo sistémico, multimodal, dice AINE, más opioide, más menos adyuvantes, que podríamos decir que estamos hablando del maropitán, proporciona el mejor control de dolor postoperatorio, reduce el estrés y mejora la recuperación como, como una conclusión. Eh, aquí es Ese es otro dentro de... aspecto que es, Sí, es perdón. interesante, perdona Martín que te Sí, no, no, corte. no. No sé si ustedes vieron que la gran mayoría de los papers que hablan de impacto de protocolos o directamente de analgésicos utilizan mucho la comparación de la valoración de escala de dolor, ¿no? Eh, y realmente yo vi muy pocos papers, en esta revisión en particular hay uno solo que midió cortisol como forma de determinar estrés, nivel de estrés. Que claramente no es exactamente lo mismo que determinar el nivel de dolor, pero me llama la atención que no tengamos, que no haya en esos protocolos algo que acompañe un poco la valoración, de la mera valoración del completar la escala del dolor, sea Glasgow, sea estas Butukatu, o sea estas otras escalas que normalmente utilizamos, ¿no? Es Me verdad. parece que los papers deberían incorporar algún biomarcador que permita, o Biomarcador. cromogranina o cortisol, alguno de esos que permita de alguna manera también tener un dato objetivo más allá de la escala, ¿no? Yo recuerdo, hablando de esto, del nivel de cortisol, Santiago fue en salida en la certificación, habló de un paper que habían publicado, ¿no? Que evalúan el dolor, pero no era en cirugía oncológica, era en cirugía de traumatológica, creo.
de ligamentos. En lo que es sistémico, sistémico, claro, divide la clásica, como mencionaba Rodi, y la transdérmica. Rodi, no sé si quieres mencionar y después comentar si la has utilizado o no, pero primero la definición y Sí, los bueno, la parches. definición realmente, pues es la administración de analgésicos a través de parches cutáneos, ¿verdad? Ujú. Que quizá el más, o los más utilizados, o al menos dentro de mi conocimiento, es los parches de fentanilo, ¿verdad? Eh, que ayudan obviamente a tener un manejo del dolor más prolongado, pero siempre sí y cuando sí tengan un cierto tiempo de carga, ¿verdad? Es decir, el parche debe ser aplicado antes de que exista el estímulo doloroso porque el nivel que se alcanza a nivel sérico tarda tiempo. Entonces yo creo que también esto es importante que quede claro, ¿verdad? Porque mucha gente piensa, bueno, ok, sale el perro de sala, le pongo el Le parche y todo pongo el está bien. parche y ya, exacto. Exactamente. Y ahí está viendo justamente como bien dice Sebas, eh, muchas veces no se utilizan las herramientas para el control del dolor de forma adecuada. O sea, se usan, pero se usan, no vamos a decir mal, pero no como deben de ser. Entonces, puede darnos la sensación de que eso no sirve para nada, ¿verdad? Cuando realmente es una herramienta muy útil a utilizar y a tomar en cuenta. ¿Ok? Sí, Eh, tal cual. yo sí creo que son una herramienta muy útil, los he utilizado sobre todo en cirugías un poco, llamemos como poco cruentas, artrodesis o cosas así, ¿verdad? Salvetajes de extremidad que tienden a ser dolorosos y pues me ha ido muy bien. Lo que sí me asusta un poco y que yo, bueno, probablemente lo vamos a ver más adelante de la presentación, es que muchas veces no se le da el cuidado al animal que tiene el parche colocado y si hay una ingesta del parche, vamos a tener un problema importante, ¿verdad? Entonces hay que tener especial cuidado, pues cuando los vayamos a utilizar, pero de que son una gran herramienta, pues para mí lo son. Tienen algún costo elevado, pero Sí, creo que son una estrategia importante a considerarme. A mí me parece que muchos colegas en Estados Unidos me parece que lo utilizan bastante. Mm. Sin embargo, hay que es a mí justamente lo que hablábamos, ¿verdad? lo Ahora, que me ¿verdad? En parece de esto, Latinoamérica es un Rodi, poco diferente, a mí lo que ¿verdad? me parece de este tema de los parches es que no le veo lo superior a otras alternativas, mucho menos complejas de manejar, Ujú, con mucho menos necesidad de un control, digamos, de un control de estas cosas, porque, a ver, es altamente probable que en las condiciones en las que se trabaja en América Latina claro, tengamos un montón de pacientes comiendo parche, ¿no? sí, sí, Entonces, tienes toda la razón. por eso, y aparte no creo que sea superior, o sea, yo si me pongo a pensar, creo que hay más alternativas interesantes. Yo creo que hay un uso, un uso y una costumbre de utilizar esto en otras regiones y claramente donde quizás sean más accesibles, donde acá conseguir un parche significa una receta controlada, mandar a la gente a una farmacia a buscar un... Y en general, digamos, tiendo a creer que por lo menos, la verdad que no los he usado mucho, pero tiendo a creer de que hay alternativas que son más sencillas Yo pienso, e incluso tienen mejores resultados, ¿no? yo pienso que incluso ellos tal vez pueden tener un valor agregado frente a pacientes, por ejemplo, que son bravos, ¿verdad? Y Nosotros claro, decimos, o pacientes que son agresivos, tal vez que al mismo dueño le cuesta brindar el analgésico oral. eh, dejárselo puesto, digamos, como terapia de control prolongado, pero si vos mirás lo que duran los parches, sí, sería el sí, sí. beneficio de... Y sobre todo porque a veces hay algunos perros porque Mm, vamos a ver, a mí me parece que sí es muy rescatable lo que vos decís desde el punto de vista endovenoso, ¿ok? Digamos claro. de que o sea, quizá no tiene mucha superioridad. Lo que yo siento que, como te digo, que tal vez, o quisiera reafirmar o dar el punto es que, por ejemplo, tal vez algunos pacientes que tienen, que son difíciles de difícil manejo, que la terapia oral para el tutor, Sí, para el sí. veterinario es difícil, que el perro es difícil de manejar en el hospital y muchas veces está más tranquilo en casa o cosas así, pensando en
en que tengan una cirugía de alto dolor y que no puedan estar utilizando pues ya ni la vía oral ni la vía endovenosa que se podría utilizar intrahospitalaria, tal vez podrían tener algún valor agregado. Ahora bien, no sin dejar o que esto no tape la idea fundamental de que lo que usted me dice es muy cierto. No creo que exista una superioridad marcada frente a la administración endovenosa o a la administración de otros analgésicos por otras vías. Como le digo, me parece que quizás solo podrían tener un check más frente a pacientes tal vez de difícil manejo y aún así, pues, eh, quizá puedan haber algunas otras opciones de manejo y no necesariamente este sea el pilar Sí. fundamental. Y no sería para la Igual, mastectomía en sí, sino para el no, posoperatorio. capaz que otras cosas, sí, en el Sí, posoperatorio, claro. ¿no? Ujú, Y lo otro es que alguien le saque el parche después al perro, si es bravo, claro. ¿eh? No solo hay que ponérselo, sino sacárselo. Hay que Y, sacárselo. claro, ¿conocían el de buprenorfina? Yo la verdad que en mi ignorancia No, Yo no, no lo no, tenía. no, no, No no, lo yo no, tenía no. al tampoco, parche. honestamente, si soy No muy sé si en honesto, el, no. Sí, el de si en fentanilo el, en algún momento lo utilicé, pero si este en de el buprenorfina no. parche de buprenorfina no. Mm. Bien, aquí estamos. Conclusiones. Fíjense que continúa con las ventajas de los parches, que en niveles plasmáticos constantes reducen el estrés por manipulación, esto que decía de Sí, la de Román. hecho me pareció como sobredimensionado el tema de los Sí, parches en el sí, paper, ¿eh? le dan Me llamó la bastante. atención porque era una cosa como que parche para todo el mundo. Es muy Sí, interesante porque sí, en alguna parte del paper decía justamente esto, ¿verdad? De los niveles plasmáticos por el tema de y creo que tal vez fue ahí, Sebas, en donde ellos le dan Sí, tal vez un valor agregado un poco al parche versus los bolos endovenosos por el tema de que no se mantienen de forma constante a nivel plasmático, como el parche, ¿verdad? Que está constantemente liberando y pero tienen liberando, una, ¿verdad? pero es Creo que mucho, esa tal vez sería la vos, justificación que ellos utilizaron. sí, para evitar, pero si tenés un paciente que requiere esa terapia del dolor, es altamente probable que lo tengas hospitalizado y una infusión continua Sí. de fentanilo, lidocaína y ketamina, capaz que te da mejor resultado, es más barato, nadie le tiene que depilar nada digamos, o sea, no le veo el enorme sentido y la Ujú, dimensión que le ujú. dan en el review. Indudablemente que en el review, con los trabajos que juntaron, había un mm, enorme trabajo hecho con los parches, pero, sí, y sí, por eso lo tienen que sí, mencionar así, o sea. Ujú. exacto. Sí, Pero digo, porque bajándolo a la práctica, si yo tengo que dejar un paciente en un posoperatorio inmediato, internado, prefiero una bombita de infusión. Claro. Igual yo me con- imagino que influye mucho también la disponibilidad vamos a ver, de los trabajos que se claro. analizaron, la disponibilidad de herramientas analgésicas que tenían, como vos decís. Y si Y lo otro muchos habría que ver, lo otro que habría que ver, perdona que te corte, Rodi, pero lo otro que no, habría no, que ver en cada trabajo es cómo dosificaron los parches, porque no es así, no es que agarrar el parche y pegarle un corte, ¿no? O sea, por eso digo que no estamos acostumbrados nosotros a usar los parches, quizás es un tema nuestro también, pero yo no le veo digamos, una enorme ventaja. Y aquí es un sí le resumen veo con... ventajas Sí, le veo ventajas a dispositivos tan sencillos como una sonda analgésica subcutánea después de la cirugía para infusión de lido o de UPI, más local. sencilla de manejar. eh, Este que, es, que es, es solamente una parte cortadita resumen. de la tabla uno, que es larga, larga, en donde pone todo lo que son los trabajos que evalúan la analgesia, los protocolos de analgesia sistémica Ujú, en perras que van a mastectomía. Y van comparando, por ejemplo, meloxicam, butorfanol versus butorfanol versus una escala. En este caso, como decía Sebastián, niveles de cortisol sérico y distintas escalas que después vamos a mencionarla, esta que dice ustedes en la tercera columna, en la de la derecha, de que dice sí. UMPS, ¿sí? Lo vamos a ir, después lo vemos, pero es bien interesante cómo. Y ya dejamos la pata que decía sistémico y pasamos también a un gran tema, que es el... ¿Podés volver al Sí, anterior, Martín? ¿cómo no? Lo otro que me llama la atención es Sí, que hay algunos apellidos que no están acá. ¿cómo no están haciendo? ¿Cómo no? Digo, viendo los papers que pusieron en las tablas, Sí, me llama la atención que hay unos investigadores, fundamentalmente brasileros, que son de renombre internacional, que no aparecen acá. O sea, no sé cuál fue capaz que en el criterio de exclusión salieron esos brasileros, mm, pero hay algunos autores, algunos investigadores,
Hay uno que incluso un par de investigadores que son pareja, brasileros, que no me acuerdo ahora el apellido, no me sale, Ah, ya pero sé cuál. Paulo eh, Stigal y Beatriz Stigal y la Monteiro. mujer, ¿cómo se llama? Beatriz Monteiro, Monteiro. Sí, sí, ¿no? sí, Como sí. que, y que son, digamos, Absolutamente, y publican un montón, es verdad, es publican un verdad. montón Sí, y la es verdad me verdad. llamó la atención que no estuvieran como más representados en, Sí, en las eh, valoraciones, porque no me aparte había dado publican cuenta. Qué interesante. utilizando la escala que ellos mismos validaron Ujú. de, de- de valoración del dolor. Sí, y tiene una Ahí de El gatos, Edu ¿no? dice También. que nos minimizan. No, exactamente, exactamente, exactamente. Eh, Bien, pero Sebastián, muy, muy importante esto, lo que decís. La infiltración local, mundo local, ahora mundo local. Mm. ¿Qué sería, Rodi, como Yo creo definición? que ¿verdad? Hoy en día, justamente ahora como lo mencionaba Sebas, como con este mapa conceptual, ¿verdad? Yo creo que es a lo que nos dirigimos, ¿verdad? Ya ahora con el tema de los bloqueos, de las infiltraciones, ¿verdad? Hoy por hoy todos estos anestésicos bloqueantes de los canales de sodio y demás, yo creo que es el futuro, ¿verdad? Es el futuro porque, bueno, yo ya he tenido particularmente algunas ocasiones en lo que los he visto trabajar y me parece sencillamente increíble. Es Pero increíble bueno, la esta infiltración, parte. Sí. perdón, la No, esta infiltración parte es increíble. Ahora vamos a verla, pero es increíble esta parte. Perdón, Rodi. es increíble, pero la definición es la inyección directa de un anestésico local, que puede ser, como te digo, todos estos bloqueantes de los canales de sodio, ¿verdad? Que me parece que además es una técnica muy sencilla que está al alcance prácticamente de todas las latitudes, ¿verdad? Y pues tiene el pro de que además de que es muy sencilla, es muy económica y disminuye la necesidad de la analgesia de rescate en un porcentaje bastante alto y mejora también el confort del animal, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es justamente infiltrar por medio de splash, por medio de, ¿verdad? Estos analgésicos, estos anestésicos, perdón, eh, y nos dan esa ventaja, sobre todo en las primeras horas que son las más críticas, ¿verdad? Donde el dolor es más agudo, justamente. Entonces, si el animal evidentemente está eh, con una infiltración local, vamos a tener esa ventaja en el posquirúrgico inmediato porque él no está sintiendo qué fue lo que se le hizo, el manejo que se Una, le pre- realizó. una pregunta, Rodi, en términos prácticos. Tú que eres cirujano, normalmente otro colega lo hace en tu caso y entra al quirófano antes que tú. ¿Cómo, Lo que cómo, pasa es cómo que es? nosotros, como te digo, nosotros tenemos cada vez más la ventaja de que tenemos compañeros que se dedican a anestesia y analgesia. Entonces, él o ella siempre va a estar presente en la sala, ¿ok? Entonces, si el compañero así lo requiere, va a hacer bloqueos directos ecoguiados antes de que inicie la cirugía y si se considera que vamos a ver, que se puede hacer con una infiltración local, entonces el mismo compañero de anestesia pues nos va a proveer una jeringa de forma estéril y demás. Vamos a tomar el anestésico local y ya sea que hagamos una infiltración o algún splash o alguna cosa así. Pero cuando son bloqueos, eh, específicamente lo realizan ellos, ¿verdad? Porque Sí, ellos son sí. los que tienen justamente la formación, lo hacen de forma Mm. ecoguiada y demás, saben los volúmenes a aplicar, la dosificación y Y demás. una pregunta. Entonces, Sí, Lo perdón. solemos hacer nosotros Sí. e incluso evitamos incluso que el cirujano toque nada Mm. hasta que no tengan los tiempos adecuados, porque muchas veces en general usamos lidocaína, que es lo más accesible, económico, y aparte andan, digamos, tiene un perfil de acción muy bueno y cinética muy buena para hacer bloqueos. En general, la ansiedad de los cirujanos hace que muchas veces no le den tiempo a la lidocaína a generar ¿Cuál su es el tiempo más o menos, acción. perdón? El tiempo más o Por lo menos. menos 10 minutos. O sea, yo Mm. le digo, a ver, tomate un té de tilo, no sé, hacé lo que quieras, pero hasta dentro de 10 minutos no lo toque porque no va a estar actuando lo que estuvimos trabajando desde que el paciente, desde antes de que el paciente viniera a la clínica y
lo que estamos haciendo en el bloqueo. Entonces, lo que sí es un mundo enorme que Sí, particularmente a mí me parece que es muy importante digamos, se incrementen las oportunidades de capacitación, es digamos, la anestesia local, o sea, el bloqueo regional o loco regional ecoguiado. sí, Porque lo que significa desde el punto de vista no solamente del ahorro, sino de la precisión con la que estamos bloqueando hacer un bloqueo de una raíz nerviosa o un bloqueo nervioso significa lo mismo que desafectar la nocicepción de toda un área. O sea, a mí me pueden bailar un malambo, si está bien hecho, me pueden bailar un malambo que yo no me entere. De hecho, el objetivo primordial de eso, no solamente sacar el dolor, sino evitar el uso de dosis anestésicas para mantener planos que no sean mínimos imprescindibles, para que el animal no se mueva. O sea, la idea es que con un goteo con propo, o con una infusión continua de propofol, o con el mínimo porcentaje de isoflurano, el cirujano pueda trabajar sin que el paciente se entere de que le están cortando la pata. claro, eso es lo que yo te digo, que es una maravilla. Yo he tenido la Sí. oportunidad de verlo, digamos, que estamos trabajando en, evidentemente, lo que sería un estímulo doloroso, y el animal prácticamente que tiene reflejo palpebral y no se está enterando de nada. No, no. Es increíble. Es algo exactamente, para mí es algo que era casi impensable hace unos años atrás en medicina veterinaria, Mm. ¿verdad? Por el tema de que justamente si no está en el plano correcto, el animal se va a mover y no le va a importar nada, ¿verdad? Y ahora es una maravilla, ver eso es una maravilla, evidentemente también, pues a nivel hemodinámico, genera una tranquilidad en la sala gigante. Eh, El ejemplo paradigmático, yo a veces se los cuento porque aparte lo filmamos para los estudiantes de acá del Policlínico, los estudiantes de veterinaria. Hace 3 semanas, 4 semanas operamos un conejo de un sarcoma. Le hicimos la exéresis de un sarcoma, digamos, un sarcoma que por suerte no estaba invadiendo hueso, ni afectando hueso, un sarcoma de tejidos blandos. Y el bloqueo anestésico hizo que el conejo pasó prácticamente despierto la cirugía. O sea, inmovilizado, pero despierto, con reflejos y sin sentir absolutamente nada. El bloqueo loco regional, cuando lógicamente tenemos un equipo formado, es maravilloso. Una Maravilloso. pregunta, Sí. Rodi, o lo que tú has visto, Sebastián, de los cirujanos, es una pregunta tal vez boba. ¿No te altera cuando bloquees localmente, no te altera tu cirugía, Rodi? No digo en el bloqueo de un nervio, sino cuando se infiltra en el tejido. vamos a No, ver, pero vos estás diciendo la como... anatomía, la Y te arquitectura. modifica la anatomía, decís vos, Sí, Martín. sí. Vos decís, por ejemplo, como cuando se hace esto, como hidrodisección y todo esto. Sí, ahora dice, ahora va a decir más adelante lo que es la tumescente, que como que Claro. infiltran. Es decir, ¿eso Bueno, no te afecta? Y más Tiene con que un ser muy tumor. ansioso el cirujano. sí, yo pienso que realmente, bueno, vamos a ver, justamente como usted dice, se ve como una gelatina, pero eh, mm, yo no lo percibo como que algo como que me distorsione demasiado, si yo te soy honesto. Perfecto, no Porque tras de importa eso, tanto. vamos a ver, o más bien, siento que genera una cirugía poco sangrante. Y cuando estás poco sangrante, el campo es muy limpio y se permite la identificación de las estructuras a trabajar de una forma muy sencilla. Entonces, a mí me parece que es una gran estrategia. Me parece que, bueno, en algún momento cuando puede ser hace unos, bueno, no sé, tantos años, había un libro que en lo que lo mencionaba que se llama un libro de la cirugía sin sangrado, que es del doctor José Rodríguez, un español, y bueno, y compañía, en donde ellos utilizan, bueno, hay muchas armas para evitar el sangrado, pero una de ellas es justamente esta por hidrodisección y demás, ¿verdad? Y bueno, yo tuve la inquietud de probarla, me pareció que realmente era muy buena, supremamente válida cuando, por ejemplo, no tenés a la mano algún arsenal de, de, de equipo de electrocirugía. Y en lo personal, para responder la pregunta, a mí no me alteró en nada la anatomía.
Al contrario, trabaje te súper quita bien. el sangrado. Eso es algo Quita el de la sangrado y práctica. además disminuye justamente pues el reflejo que podría haber nociceptivo, ¿verdad? Entonces creo que es una cirugía que transcurre muy tranquila, muy, muy tranquila. Súper. Increíble los dispositivos y técnicas y los nombres, ¿no? Comfort In, Vos inyección sabés Sí, que yo sin no, aguja. ¿Qué es? ¿Esto lo conoces? ¿Lo han sí, visto? no, yo nunca lo nunca lo usé. había visto, pero bueno, me gustaría El verlo doctor realmente, McCoy en ¿verdad? Viaje a las Estrellas, ¿viste? El comentario de Edu es genial. Dice Edu, exacto, dice exactamente, parece, es decir, es No, rarísimo, nunca es lo usé. inyección sin aguja, eficaz como para analgesia postoperatoria, sin Estamos en necesidad. América Latina, estamos en América Latina, estas Sí, cosas suceden con una Tomcat de gato Exacto. reformada, Ahí la tienes abajo, el nombre raro que pone acá, el Wonso Gun Soccer Catet, Catheter. Sí, es que una sería Tomcat de gato. la Tomcat con orificios fenestrados, y después la Sí, toxina botulínica tipo A, ¿no? bueno, eso tampoco lo. no tengo la Reduce, experiencia tampoco. No, Sí. fíjate no, no. que debe ser algo, imagínate en el futuro, no debe ser tan caro, ¿no? Y reduce la liberación de neuropéptidos y mejora la analgesia Lo otro perioperatoria. que me llamó la atención Sí, que no mencione sí. como dentro de la analgesia multimodal, son Ujú. los medios físicos. Ah, no, es verdad, es verdad. Sí. Nada. Y el Como por frío, ejemplo, ¿cuál? y el frío, Frío, sí, sí. eh, el frío, digamos, las terapias estas que utilizan, ¿cómo se llama? Magnetos y la gente que se dedica a la rehabilitación sabe Ujú. muy bien qué cosas utilizar para que no duela, Sí, pero son estos aparatos. O sea, habla de la acupuntura, habla de la acupuntura, sí. pero no menciona Electroacupuntura. absolutamente nada del uso del frío, de los métodos físicos y de estos otros métodos de las técnicas de rehabilitación que a mí me parece que son muy interesantes. Sí, Sobre todo en los pacientes que quedan en un posoperatorio inmediato, inmediato no, porque inmediato quedan todos, pero en un posoperatorio inmediato hospitalizados. es verdad. Yo creo Yo, yo creo que algo a sí, recalcar Sí, importante también aquí, bueno, que acá justamente en la presentación pues no lo dice, pero para todos los que nos podrían escuchar, ¿verdad? Porque esto es un medio de difusión importante, para hacer evidentemente esta hidrodisección eh, tumescente, es sí, importante que exista una aguja especializada con la que se realiza. ¿Verdad? No es la aguja normal. ¿Por qué? Porque podríamos pinchar un vaso, podríamos generar laceraciones y demás. Cuando se está haciendo, es una aguja que es canalada o multifenestrada con una punta roma. Entonces, esto permite seguro. entrar en los tejidos sin generar mira, laceraciones o sangrados importantes, ¿verdad? Lo más parecido a una Tomcat. Exactamente. Entonces, yo creo que es importante digamos, dejar o hacer hincapié en este criterio, ¿verdad? Para los que nos escuchan, eh, de que es una aguja especializada, ¿ok? y pone grande, dice, anestesia tumescente, TA. Infiltración de grandes volúmenes de un anestésico diluido con vasoconstrictor. Sí, que muchas veces es Sí, adrenalina o la alguna cosa así. combinación de, sí, noradrenalina, Sí, o incluso dice, EPI, menos epinefrina. sangrado, como decía Rodi, facilita la cirugía y mejora el dolor postoperatorio como riesgo principal, la hipotermia intraoperatoria. Dice, fácilmente Claro, porque prevenible. muchas veces en las infusiones los compañeros las realizan con un suero que está a una temperatura baja, digamos. Creo que era como entre 8 o 12 grados, alguna Ah, cosa así. frío, frío de Pero verdad. esto me imagino que también por el frío para hacer vasoconstricción, o no lo sé, ¿verdad? Pero puede generar algún grado de hipotermia, aunque me parece que en el estudio dijeron que aunque se utilizó suero, por ejemplo, temperado, no tuvo significancia en el tema de generar la hipotermia. Me imagino que seguro porque evidentemente quedan volúmenes de líquido ahí y demás, ¿verdad? Que Y es generan más algún bien enfriamiento, no local, lo sé. claro. Es en Sí, una parte. la hipotermia como evento relacionado a la anestesia Claro, depende mucho de la premedicación anestésica, donde normalmente a veces algunos de los fármacos preanestésicos, no pensando en el dolor, en el manejo del dolor, sino la medicación preanestésica, eh, como por ejemplo la silacina, como por ejemplo digamos, el midazolam, o sea,
nos pueden, digamos, facilitar el hecho de que un paciente tenga una hipotermia un poco más aguda durante la cirugía, un poco más evidente durante la cirugía. Pero es básicamente el manejo de la premedicación anestésica y después, lógicamente, el ambiente del quirófano. O sea, si No un esté paciente frío. está anestesiado y encima lo tengo arriba de una mesa de acero inoxidable Helada. helada, Sí. digamos, Luego vienen los bloqueos. Aquí lo que eh, mencionabas, Sebas, epidural, intercostal y el bloqueo paravertebral, comenzando con la mm, epidural. No sé si la utilizan, la ven, la epidural. sí, sí. Sí, Para, claro, me parece que es muy útil, sí. para Yo mastectomías no- la utilizan o no? Bueno, sí, yo sí, para sí. mastectomía tal vez directamente no tanto. No. ¿Qué utilizan más? ¿Bloqueos secoguiados de la...? Claro, claro, Seba. Sí, bueno, como te digo, sería más bien yo muy prepotente de mi parte decir que yo lo realizo, ¿verdad? Claro. Brincos dieras yo decir que yo lo realizo. Ya Yo, yo tengo que darle esa estrella a los compañeros de anestesia. Digamos que a mí me parece que son increíbles en lo que hacen y cómo lo hacen, sí, porque definitivamente nos facilitan el trabajo sí, sin duda. impresionantemente y estoy seguro que tanto tutores como pacientes lo agradecen, ¿verdad? Mm, Pero se necesita mucha formación para hacerlo de forma oportuna, como dice Sebas. No sé, neurolocalizar, Ujú. ¿verdad? Estilar en el lugar adecuado, los volúmenes adecuados. Yo creo que es toda una ciencia, ¿verdad? Sin embargo, tengo más experiencia trabajando con pacientes con bloqueos eh, bueno, epidural también, pues en algunas ocasiones en donde he utilizado o he trabajado en tren posterior, ¿verdad? Que me parece que también Claro, dice. Ujú. que también es muy beneficiosa. Sin embargo, ahora ellos usan mucho lo que llaman un bloqueo ciático femoral, por ejemplo. ¿Para qué? Para que el animal solo esté bloqueado. Si vamos a trabajar, por ejemplo, en una extremidad, no sé, digamos que tengamos un mastocitoma en una extremidad, y entonces ellos dicen, bueno, vamos a bloquear esa extremidad sin perder la capacidad del perro para levantarse con la otra, ¿verdad? Y entonces eso realmente es una maravilla, porque bueno, la epidural evidentemente bloquearía todo el tren posterior, No, ¿verdad? increíble. Entonces, Esto lo que decías es bien interesante porque, Las sí, técnicas, sí, y aparte las técnicas, digamos, hay, o sea, nosotros vemos la epidural, la intercostal, el bloqueo paravertebral, pero hay, si uno mira la un montón. literatura, y no Ujú. necesariamente los papers, sino la literatura, digamos, los sí, es una verdadera compendios, los locura, sí. libros, podés anestesiar distintos lugares, distintos... Lo importante que nosotros en algunos casos eh, con la anestesia epidural lo que tenemos es una subutilización porque los colegas directamente no se animan a utilizar el espacio. O sea, no nos forman a nivel de grado para utilizar la vía y lógicamente después es como una especie de, oh, Caja hacer Sí, una negra. como mucho epidural, miedo, hay una miedo, ¿no? epidural, Sí, le voy a pinchar la médula sí, queda y paralítico. va a quedar paralítico, Sí. o nunca más va a poder orinar bien, o va a tener que Ujú. quedar incontinente, y en realidad es un poco una técnica que en realidad se debería utilizar Es más muy gentil realmente, frecuentemente. sí. Sí, sí. En cirugía, fíjense, lo leo rápido, inguinales, perianales y como decía Rodi, miembros pélvicos, limitado en la mastectomía, que es el tema, y se combina con algún morfina, metadona o dexmedetomidina para que dure más. Y Sí. recuerden, bradicardia y bloqueo motor de mucho tiempo. Y aquí sí, el intercostal útil, ¿no? Para ampliar una zona analgésica. Esto no sé si lo han usado, Sí, Rodi, es decir, ampliando el área, ¿no? Como que el bloqueo intercostal. El bloqueo paravertebral torácico, esto recuerdo que lo dijo Santiago, las inyecciones de sí. anestésico local en el espacio paravertebral torácico y mejora el control del dolor y recuperación de mastectomías de un solo lado. Exactamente, sí, de un solo lado. ¿Y por qué no bilateral? ¿Cómo lo...? Vamos a por- ver, así como... tal vez es porque, al menos bueno, pues en nuestra práctica, Ujú. cada vez se tiende a hacer menos las mastectomías radicales, Mm, ¿verdad? Claro. Entonces, cada vez es más selectivo hacer un solo lado. Uno, por el dolor y dos, por las complicaciones que podrían haber a la hora de quitar grandes superficies de piel, ¿verdad? Entonces es un poco más seguro realizar un solo lado y entonces usualmente se maneja
o los bloqueos se hacen unilateralmente. Ahora bien, yo tal vez le pasaría un poquito ahí la bolita, ¿verdad? A Sebas, que tal vez puede tener más bien más experiencia en cuanto a temas de bloqueos y demás, de por qué, de por qué, o si existe alguna otra causa de por qué solo se haga unilateral, pero al menos No. desde el punto de vista de cirugía, En realidad, nosotros... en mi criterio, lo que se hace desde el punto de vista del bloqueo loco regional es el resultado del nivel de comunicación entre el cirujano y el anestesista. Ujú, O sea, si conversan bien, las decisiones que toma el anestesista en términos de la cirugía que va a hacer el cirujano, en general, digamos, a ver, en general en las mastectomías al menos, con bloqueos regionales, dependiendo de la localización, lógicamente, digamos, de la mastectomía regional, porque ahí coincido con Rodi que cada vez se hace menos la mastectomía radical. Nosotros, incluso la cirujana una de las cirujanas que está es, yo le digo siempre, ¿en cuántos tiempos querés hacer las cosas? Porque siempre me plantea cirugías, cada vez me plantea cirugías más cortas en el mismo paciente, más veces en el mismo paciente. Entonces, en general no requieren digamos, tanta locura en una cirugía donde no vas a incidir, no vas a tener necesidad de agredir la pared torácica, con bloqueos regionales unilaterales debería ser, Va bien. digamos, suficiente, ¿no? Ahora viene el TAP, que a mí me había llamado, ¿qué era eso? Es el Tap transversus lock. abdominis bloqueo, ¿no? Y aquí tienen Sí. los dos, lo hacen con bupivacaína, cómo combinan, como mencionaba en la diapositiva anterior, cómo se combina Mm, el intercostal Nosotros lo hacemos con Lido, ¿eh? con lidocaína, fíjate. Sí. Y aquí está qué es, ¿no? ¿No? Que es una técnica regional guiada, como decía, por ecografía, proporciona analgesia de la pared abdominal, ¿no? Sebas, Sí, Sí, una pregunta. sí. Eh, ¿Vos qué opinás sí. de mezclar, por ejemplo, Lido, Bupi o estas cosas, digamos, No, para tener... no, tanto No. botón. No tiene sentido, aparte, no, a mí me parece que primero, tienen perfiles de acción en relación al pH diferentes, por lo cual hasta me parecería un contrasentido combinarlos. No agrega Ujú, nada, no agrega nada. Tenemos grandes chances de que la bupivacaína no sirva para nada por el perfil de pH que necesita la LID de la UPI. ujú, Y te agrega costo. O sea, no entiendo, no tiene sentido. La duración de acción de la lidocaína es suficiente para la enorme mayoría de cirugías que hacemos. Y ahora, con la facilidad de colocar, por ejemplo, por debajo de una sutura, una mastectomía inguinal, por ejemplo, que operás M5 y M4, ujú, y te llevas el inguinal superficial. Bueno, dejar una Tomcat donde uno puede instilar lidocaína, que ahí lo puede diluir en suero para que no sea tan, o sea, para hacerlo un poco más, digamos, de un pH más neutro. Podés buscar, me parece que no tiene ningún sentido combinarla con bupi, o sea. De hecho, yo bupivacaína prácticamente no utilizo. No utilizo. Es al Amo la 0,25%, lidocaína. sí, y se instila en la TAP entre los músculos oblicuo interno y el y Mm. transverso transverso. y el transverso. Tal vez lo que me quedó, Sebastián, el comentario que decías de Stigal y de Sí, Beatriz sí. Monteiro, tal vez no estén específicamente, no recuerdo publicaciones puntuales sobre mastectomías. Puede ser que lo hayan excluido en ese No, aspecto, pero capaz que por eso lo excluyeron, porque no estaba exacto, en la puede ser, mastectomía. porque también la ventaja de la TAP es que reduce el uso de opioides y lo mismo, y controla el dolor perioperatorio, y las limitaciones que no cubre el dolor visceral, ¿no? Y requiere experiencia en ecografía, que decía Rodi, es esto de, Sí, para esto es la, más, sí, de hecho el TAP es más como, a mí me parece que es más como para el dolor somático realmente. ¿No? ujú, Claro. técnica prometedora, dice, en protocolos multimodales de analgesia. Y aquí están todos los, Es fíjense, interesante, sí, los muy papers interesante. sobre infiltraciones locales. Fíjense, Ah, eh, figura, eh, aquí está la toxina botulínica y todos los comentarios, ahí sigue. Y abajo
este es el bloqueo TAP, ¿no? Y abajo están todas las escalas de dolor que han utilizado en este trabajo. Fíjense que está la escala, la de Glasgow, Melbourne, Colorado, todas, que son las siglas que ustedes ven en la columna de la derecha. Bien. Limitaciones del estudio, ya vamos finalizando. ¿Cuáles son las limitaciones de este estudio, Rodi? A ver, Bueno, los niveles de dolor varían según el tipo de mastectomía, como lo habíamos comentado en un inicio, ¿verdad? Casi que prácticamente que una introducción y una conclusión, ya sea regional, unilateral, bilateral, lo que dificulta evidentemente la comparación de los estudios. Que la mayoría de los trabajos analizados se basan en mastectomías unilaterales, ¿verdad? Como cada vez es más tendencia, que justamente lo estábamos discutiendo, eh, por lo que los resultados no pueden aplicarse a cirugías de tipo radical. Se emplean diferentes escalas de evaluación del dolor y algunas poco validadas en medicina veterinaria, lo que complica bastante la comparación de los resultados. Existe una variedad o variabilidad, perdón, en los periodos de observación perioperatoria entre los estudios y, bueno, resalta la necesidad de estandarizar y validar escalas de totalmente. dolor. No, pues es increíble. A mí me gusta ver las limitaciones de los estudios porque realmente uno dice, todo lo que acabas de mencionar, Rodi, es importantísimo. Es decir, el tipo de Claro, cirugía, con qué se compara. Es decir, una regla así, una regla así. Realmente es sí, sí, es una escala, no es blanco y negro, es en tono de grises, ¿verdad? ¿Cómo ves las Por eso limitaciones, no Sebas? entiendo. Sí, digo, me parece válido ponerlo digamos, y aparte el punto en total, el punto en definitiva, perdón que me mezcló el otro Zoom. Ah, ya si estás Eh, en dos Zooms, ya es. y lo que pasa es que entre la una y las dos, entre las tres, y bueno, Claro, tenés razón, tengo tenés razón. consejo académico de la facultad, tengo el consejo administrativo de la facultad, y El mundo no actual es importa. tremendo. Eso sí es nivel, ¿ah? Eso es nivel, ¿eh? No, Eso es nivel. qué nivel. No hay nadie que agarre estos temas, por eso uno termina agarrándolo, porque no, pero las limitaciones que plantea Sí, el paper están buenas, creo que ayudan a entender que hay que agarrar las cosas con un poco más de exacto, profundidad para sacar conclusiones. exactamente. Eso me parece importante, porque nosotros tenemos la tendencia a, digamos, nos predigieren muchas veces estas cosas y uno se saltea el paso de ir al estudio y profundizar un poco, a ver cuántos perros agarraron, cómo lo midieron, si son comparables las cirugías, si son comparables el tipo, la técnica quirúrgica una con otra, si son comparables. Entonces, me parece que está bueno las limitaciones que claramente deja muy en claro la mayoría son mastectomías unilaterales, todo lo que menciona ahí en relación a las escalas del dolor, que yo es la discusión que tengo con los algiólogos uruguayos, ¿no? O sea, cuando vienen y me dicen que en realidad hay que valorar el dolor con la Grimace Scale, yo le digo, bueno, sí está bien, pero digamos, es tan subjetivo si el gato tiene los bigotes así, así Esa o es una así. escala así de dolor, como para aclarar a aquel que no lo sabe, la escala de dolor de la carita del gato y la forma, de Sí, cómo sí, pone los de ojos, las reacciones la reacción. posturales y faciales del gato. Ujú. Ah, Esa pero creo digo, que me parece que está bueno. esa le hizo Paulo, ¿no? Paulo Stigal, Paulo, Sí, la creo. Grimace Scale la hizo en Sí, Calgary, pero en combinación con otro equipo de canadienses, creo, ¿no? sí, sí, exactamente. Y las conclusiones, manejo de dolor perioperatorio en perras sometidas a mastectomías es un gran desafío, como estamos viendo. El dolor Mm. no controlado afecta el bienestar y puede favorecer la diseminación tumoral, y el estrés perioperatorio induce cambios inmunológicos que agravan la situación. Bueno, el único punto que voy a agregar, Sí, y voy a silenciar el micrófono porque digamos, creo que ya hablé bastante de más. El único punto que voy a agregar acá es que me llama poderosamente la atención la primera conclusión en relación al manejo del dolor, eh, digamos, digamos, lo que dice en relación a ese incremento de la posibilidad de que el dolor es un factor que va a favorecer la diseminación de los tumores. Yo entiendo perfectamente eso, pero creo
que acá, en este punto en particular, en relación a la diseminación, y fundamentalmente en la mastectomía, que normalmente estamos operando carcinomas, el, el grado de formación y de expertise del cirujano que opera es clave. Mucho más que en otra cirugía. Y, me parece que tiene que incidir mucho más eso que el estricto impacto del manejo del dolor. Si el manejo del dolor lo hicimos con analgesia pre o lo hicimos con bloqueo loco regional y demás. Me parece que hay un... Porque incluso si uno lo analiza, el bloqueo loco regional, bien hecho, lógicamente mejora la forma y la comodidad con la que trabaja el cirujano. Entonces, a mí me parece que hay un tema ahí que hay que profundizar, porque cuando miro todo esto dice, pero el cirujano no es un factor. Sí, parece como que no existiera el cirujano, Como que el es verdad. cirujano no Sí, importa, opera sí. una máquina y es lo mismo. Entonces me parece como que no aplica, digamos. Hay que Hablando de eso, Rodi, tus conclusiones como cirujano. En cuanto a esto del tema de de la diseminación de las células, decís, Y básicamente esto que decía Sebas del dolor de las drogas, de los bloqueos, versus el factor humano, ¿no? Del cirujano y que no está claro, contemplado en las conclusiones. yo creo que, yo creo que como es de costumbre, pues siempre Sebas muy asertivo en lo que dice, ¿verdad? Muchas veces no se menciona que, digamos, la técnica operatoria, llamémoslo así, ¿verdad? Eh, que al fin y al cabo es casi que la base del trabajo, ¿verdad? Que son las mastectomías en sí, ¿verdad? Yo no tengo también mis grandes dudas en que, la estrategia de analgesia tenga más que ver que el tema de los bordes o si se incide de forma intralesional una masa o de forma marginal o de forma libre o radical, me explico, ¿verdad? Que son como los principios de la cirugía oncológica, ¿verdad? Yo creo que si no se conoce eh, qué es lo que se quiere tratar, es muy difícil tratarlo de la forma correcta, ¿verdad? Al final uno no ve lo que no conoce. Entonces es importante saber qué es lo que estás tratando para saber cómo lo quieres curar. Si no lo respetas, por ahí van a haber, van a haber muchos chances de que hayan algunas grandes faltas en la eliminación de una masa de este tipo. Súper. Abrimos el foro, no sé si Luna, Marisa, Josué, Rebeca, Ana, eh, Edu, Cristian, quieren Huawei, es un famoso colega Huawei como iPhone, son famosos. Si quieren participar, lo mismo que María, eh, haciendo sus comentarios, realmente les agradezco. A mí, como muy lejos de la cirugía, me llama la atención el futuro que tiene el trabajo complementario de equipo, ¿no? Es impresionante de esto y en los tumores que más frecuente uno ve en Latinoamérica como tumores de mama. Tal vez este trabajo no sea muy leído ¿no? en los oncólogos anglosajones porque casi tienen poca incidencia de tumores de mama, pero Sí. realmente no sé si quieren comentar algo, colegas, si no, Yo sí, voy a meterme así sí, sí, como como no. suelo hacer, Meta, 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 como es meta. mi conducta, digamos, natural. Y nada, me pareció muy bueno el paper, me parece que es un tema muy importante que normalmente, aparte como oncólogos, vemos poco, o sea, hablamos poco. El manejo del dolor estrictamente quirúrgico. Sí me parece que, sí me parece que nada, que es un poco la conclusión que muchas veces hacemos cuando hacemos el Creatube Estudio, que es que, bueno, que indudablemente requerimos más tiempo para profundizar en los estudios y profundizar y rever realmente cómo se hicieron, en qué condiciones, qué midieron, cómo lo midieron, porque muchas veces a nosotros nos llegan las conclusiones y premasticadas y digeridas por otros, a veces nos hacen hacer cosas que son insólitas, ¿no? Entonces me parece que está bueno agarrar como este ejercicio de profundizar y de saber si lo que estamos leyendo es aplicable a nuestra realidad. Es como lo hablábamos de los parches, como hablábamos de estas otras técnicas, digamos,
de anestesia local. Me parece que está bueno hacer este ejercicio y lógicamente hacerlo colectivo, con distintas opiniones, con distintas miradas, con distinto expertise. Me parece que está bueno, así que yo felicito, como siempre, a Rodi, a los que prepararon esto, en este caso a Rodi y a Martín. Y bueno, y felicito lógicamente a Clatón por seguir insistiendo con este método que me parece que es fabuloso y ojalá lo agarráramos, digamos, como un ejercicio importante, porque realmente es muy educativo y muy oportuno. Así Gracias, que nada, Eva. los dejo porque tengo que ir a otro lado. Gracias, Eva. Gracias. Y un fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Saludos a todos los compañeros de Uruguay. Rodi, muchísimas gracias No, por el a vos, apoyo, más bien, a por el vos, más bien. trabajo. Gracias a todos los que han estado en vivo en la grabación y gracias a todos los que nos están viendo en YouTube. Recuerden darle el like aquí, hacer comentarios, que suma muchísimo en otro tiempo, de alguna manera. Van haciendo los comentarios y reenviarlo, compartirlo a otros colegas, compartirlo a los tutores, como para que vean la importancia del manejo del dolor en las perritas que van a ser operadas de tumores de mama. Muchísimas gracias. Adiós, Rodi. Nos Hasta vemos luego. Un abrazo en a el toda próximo Latinoamérica que nos vio. Catop Studio. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.